estamos, hermanos? Bendecidos. 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 ¿Cómo estás, hermano? Bien. Bendecido. Y con frío. Estaba lloviznando hace un ratito. ¿Tu hermano, cómo estás? Bendecidos. Bendecido. Bendecidos. Seguro. Me da una sonrisa de 200. Bueno, Telmo, ¿cómo estás? Gloria a Dios. Bendecido, ¿eh? Bendecido. Vamos a iniciar este culto. Está haciendo un poquito de frío aquí. Está nublado, estaba lluvioso. Pero pues eso no impide alabar a Dios, ¿verdad? Amén. A veces cuando hacíamos los cultos y si hacía mucho calor la gente no venía. Si hacía mucho frío la gente no venía. Si llovía tampoco venía. Al final siempre buscamos un pretexto para no ir a congregarnos. Pero pues el que realmente desea y tiene hambre de Dios, no importa si hay lluvias, enfermedades. Y fíjese que antes la gente cuando estaba enferma era cuando más iban, porque deseaban que los hermanos oraran por ellos. Ahora ya si te enfermas ya por la enfermedad ya no vas, pero es el pretexto, ¿cierto? El pretexto. Entonces voy a pedirte que inclines tu rostro. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Venos aquí, amado Padre. Venos aquí, amado y precioso Jesús. Venos aquí, amado y tierno Espíritu Santo. Señor, aquí estamos, Elohim, delante de tu presencia, dándote honra y gloria porque eres soberano, maravilloso, magnífico, excelso, inefable, eterno. Señor, ¿qué podemos decirte si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y como tú dijiste, Señor eterno, eres un mar de misterios, bendito Dios. Eres inefable y a veces nuestra imaginación no alcanza a entender tu soberanía. Por eso es que tú no te revelas al 100 al ser humano, porque no lo entenderíamos, Padre. A veces quisiéramos desear todo lo que tú eres, mi Padre Santo, pero es demasiado para un humano, Padre. Pero lo poquito que tú permites que tus hijos vean, Señor, es suficiente para amarte, para adorarte, para exaltarte, para bendecirte, para abrazarte, para besarte, mi Señor. Gracias por la vida de cada hermano, cada hermana que hoy están predispuestos y dispuestos para glorificar tu nombre. Aún los que no son tus hijos, Señor, que estás poniendo esa inquietud y esa hambre en esas almas por buscar tu rostro, esa comezón, por desear saber de ti, bendito Dios. Te damos honra y gloria porque hoy sabemos que tú eres grande, maravilloso, excelso, y veremos hoy tu gloria no solamente en júbilo, en adoración, en exaltación a ti, sino en la palabra, Señor, que hoy este culto será clavado, incrustado, sellado y será permanente en el alma, en el espíritu de cada ser humano, Padre. A ti sea la honra y la gloria desde el cielo y de la tierra. Amén. Gracias, Señor. Damos bienvenida a todos y como siempre a nuestros hermanos de la radio Hijos del Rey Punto de Encuentro, un abrazo, un saludo, porque son parte del propósito de que esto sea posible, a nuestros hermanos de Visión del Rey también, que son herramienta para que la palabra de Dios sea enviada a través de la radio, a través de ¿cómo se puede decir?, de las redes sociales. Amén. Entonces, pues vamos a darle honra y gloria, y toda la gente que nos ve, que está en el culto, que no se congregan en la iglesia, pero muchos siguen este culto. Amén. Vamos a darle honra y gloria. Qué bueno es alabarte. Fíjense, es un canto maravilloso. Qué bueno es alabarte, ¿verdad? Amén. Es bueno alabar al Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Qué bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Señor.
Anunciar por la mañana tus misericordias, tu fidelidad cada noche. ¿Cuántos de ustedes saben que la sangre de Cristo tiene poder? Amén. Allí en tu lugar decláralo, decláralo. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. Otra vez. Tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. Otra vez. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. La sangre de mi buen Jesús, preciosa sangre carmesí, que derramó allá en la cruz, ha sido suficiente para mí. La sangre de mi buen Jesús, poderosa sangre carmesí, que derramó allá en la cruz, ha sido suficiente para mí. Y otra vez la sangre de mi buen Jesús. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. Dilo una vez más. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. La sangre de mi buen Jesús, preciosa sangre carmesí, que derramó allá en la cruz, ha sido suficiente para mí. La sangre de mi buen Jesús, poderosa sangre carmesí, que derramó allá en la cruz, ha sido suficiente para mí. La sangre de mi buen Jesús, preciosa sangre carmesí, que derramó allá en la cruz, ha sido suficiente para mí. La sangre de mi buen Jesús, poderosa sangre carmesí, que derramó allá en la cruz, ha sido suficiente para mí. ¿Cuántos de ustedes creen que hay poder en esa sangre? Poder para salvar, poder para sanar, poder para liberar, poder para levantar. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. La sangre de mi buen Jesús, poderosa sangre carmesí, que derramó allá en la cruz. Alábale, ha sido suficiente. Declara esa sangre sobre tu vida, esa sangre sanándote, esa sangre libertándote, esa sangre rompiendo cadenas, esa sangre salvándote. Ha sido suficiente para mí. La sangre de mi buen Jesús, poderosa sangre carmesí, que derramó allá en la cruz,
en ella. Hay vida. Si tú quieres la vida, la puedes encontrar allí en la sangre del Señor. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay vida en Jesús. Hay gozo, decláralo. Hay gozo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús. Hay paz en Jesús. Hay paz en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay paz en Jesús. Hay gozo en Jesús. Sí, hay gozo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús. Hay gozo, cántalo, en Jesús. Cántalo con nosotros. Hay gozo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús. A veces, cuando no le encontramos sentido a la vida, cuando nuestra vida transcurre quejándonos de nuestros problemas, de nuestra situación, y se nos olvida que de pronto empezamos a ofrecerle a Dios, en vez de alabanza, le ofrecemos quejabanza. Queremos decirte que si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, sabemos de corazón, sabemos de corazón. Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, sabemos de corazón, sabemos de corazón. ¿Quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria. ¿Quién salva? Cristo, y a su nombre, gloria. Sabemos de corazón. Así es. Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, sabemos de corazón, sabemos de corazón. ¿Quién viene? Cristo, y a su nombre, gloria. ¿Quién salva? Cristo, y a su nombre, gloria. Sabemos de corazón, sabemos de corazón. Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, sabemos de corazón, sabemos de corazón. ¿Quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria. ¿Quién salva? Cristo, y a su nombre, gloria. Sabemos de corazón, ¿realmente estás convencido? ¿Realmente estás convencida de lo que has creído? Que cuando el Señor venga, tú te irás con Él. Cuando Él venga en gloria, y quizá antes de que Él venga, cuando Él te llame a su presencia, cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Seremos levantados con su poder, seremos levantados con su poder, seremos levantados con su poder a la nueva Jerusalén. Cuando Cristo venga en gloria,
gente que nos dice que estamos locos, pero nosotros decimos, sí estamos locos, porque si lo vemos así, nuestro Dios está loco y nuestro manicomio está allá en el cielo. ¡Aleluya! ¿Cuántos de ustedes quieren ir a ese manicomio? La gente nos dice que somos aleluyas, pero el aleluya le da gloria a Dios. La gente nos dice que somos aleluyas, pero el aleluya le da gloria a Dios. Mi gozo es cumplido y por siempre será. De los aleluyas nos vamos a gozar. Mi gozo es cumplido y por siempre será. De los aleluyas nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar. A las bodas del Cordero nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar. A las bodas del Cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial, ahora con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, ahora con Jesucristo por la eternidad. Si lo has creído, cántalo con nosotros. Total, tú eres un aleluya, eres un aleluya, dice el mundo. Pero cuando el mundo te dice así, lo que está diciendo que tú le das gloria a Dios. La gente nos dice que somos aleluyas, pero el aleluya le da gloria a Dios. La gente nos dice que somos aleluyas, pero el aleluya le da gloria a Dios. Mi gozo es cumplido y por siempre será. Y los aleluyas nos vamos a gozar. Mi gozo es cumplido y por siempre será. Y los aleluyas nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar. A las bodas del Cordero nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar, hermano Leo. Vamos a gozar, Leo. Vamos a gozar, hermano Ruín. Nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial, ahora con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, ahora con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, ahora con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, ahora con Jesucristo por la eternidad. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. ¿Quieres ir a ese reino? ¿A esa patria celestial? Sí quiero ir. Pero no es un camino fácil y tú lo sabes. Como un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, es necesario sufrir. Jesús sufrió. Si tú crees que Jesús vivió aquí en un lecho de rosas, si tú crees o piensas que Jesús, el caminar hasta la cruz fue fácil, Él tal vez estuvo sometido, digamos así, bajo presión. El saber, para Él fue un placer ir a esa cruz por ti y por mí. Pero Él como humano, Él sintió. Pero al final, Él cumplió el propósito. Cierra tus ojos. Este canto habla de su sacrificio. Algo que hoy muchos
sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró mi Jesús. El sacrificio que ese sacrificio, cada gota de su sangre que Él derramó por ti, por mí, por todo el mundo. Ahora vivo seguro y con Él reinaré. Cristo y con Él
que hoy podemos obtener. Ahora vivo seguro y con Él moraré. Oh Señor, viviré para Cristo y con Él reinaré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Dilo, cántalo. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Oh Señor Jesús. Gracias Jesús por tu sacrificio, mi Padre. Es invaluable, Señor. Gracias, mi Dios eterno. Eres maravilloso, Dios. Es invaluable, Dios. Gracias, Padre. Oh, mi Señor. No hay nada Gracias, Dios. ni en esta tierra ni en el Oh, universo Señor. que pueda pagar, Jesús. que pueda pagar el precio de lo que tú hiciste, Señor. Porque es prueba de tu amor, oh mi Señor. Y aún así tú Oh, dices, Padre bendito es. aún así tú dices, Señor, A ti sea la honra y la que si tuvieras que hacerlo otra vez lo harías. oh, tu vida dice. Así de grande es tu amor. Gratitud. Por eso se llama amor inefable. Eres eterno, excelso, soberano. Porque no se puede expresar con palabras. No hay nada ni siquiera que pueda expresarlo. Ojalá, Señor, Oh, mi Jesús. tu amado. sangre no fuera en vano para muchos. Ojalá esa sangre preciosa que hoy día muchos pisotean, porque no saben lo que te costó, porque no saben lo que te dolió, porque nadie en este mundo puede entender siquiera o comprender la magnitud de tu dolor. Cada gota de sangre, Señor, que salió de tu cuerpo, de tu piel, esa sangre preciosa es la que nos tiene aquí. Por eso, Dios del cielo y de la tierra,
Señor y Rey de toda creación. Enséñanos, Dios, e incrústanos en nuestro espíritu, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, el valor de tu sangre preciosa. Tu sangre preciosa, tu sangre preciosa, tu sangre carmesí, que tiene poder, que hay vida, que hay gozo, que hay salud, que hay perdón, que hay salvación. Aleluya, Padre. Bendito sea tu nombre, Dios del cielo. Gracias, papá, por ese sacrificio. Qué bueno es alabarte, Señor. Por tu sangre preciosa, mi Padre. Porque podemos imaginar cada vez que cantamos tus alabanzas, cada vez que esa letra, Señor, entra por nuestros labios y a nuestra imaginación espiritual,
Vamos cantando, mi Señor, imaginando y pensando cómo fue la historia, Señor. Y la verdad, papá, es un quebrantamiento tan fuerte, Dios, que jamás hubo, hay y habrá un ser humano que hubiera podido soportar lo que tú soportaste en esa cruz, Padre. Pon, Señor, esa hambre, esa sensibilidad en cada ser humano, Padre. Pon ese sentimiento, mi Dios eterno, por amarte, por glorificarte, por valorarte, Señor amado, por realmente pensar, sentir, Dios eterno, si realmente como hijos tuyos te ama, guardar tus mandamientos, Padre. Y el mandamiento no solamente es la obediencia, mi Dios eterno, y todo lo que conlleva, sino el sentir en el Espíritu, Padre, realmente lo que haces, lo que eres, Señor eterno. A ti sea la honra y la gloria, Padre. Amén. Gloria a tu nombre, Padre. Qué bonito es alabar a Dios, ¿verdad? A mí me apasiona, me encanta, me embeleza cantarle a Dios, yo creo que a todos. Pero hay hermanos que les gustan ciertas cosas. El hermano Antelmo, pues, le gusta la palabra, le gusta mucho cantar. Pero yo creo que hay gente que se apasiona por cantar, ¿verdad? O sea, más que el deseo, más que a todos nos gusta cantar, a todos. Pero pienso y siento que hay hermanos, gente que ese canto, más que te guste, te lleva a algo más, ¿no? La pasión. Ajá, la pasión. Y eso hace que cada letra, cada lo que escuchas, se te clave. Y cuando tú lo estás cantando, lo haces con una pasión que es ahí cuando se siente la presencia de Dios. Cuando tú percibes, sientes y disfrutas. Cuando la alabanza está puesta, ¿verdad? La adoración. Es como cuando comemos algo que nos encanta. Por ejemplo, a ti, hermano Leo, ¿qué es la fruta más rica que te gusta? Así que cuando la comes dices, qué rica, disfrutas. La sandía. Al hermano Leo le gusta la sandía. Él cuando está mordiendo sandía, siente tan rico que yo creo que ni quisiera deshacerla en su boca, quisiera estarla disfrutando. Es así. Cuando tú tienes algo, cuando tienes a Dios y lo estás alabando, esa alabanza la vas disfrutando y la vas gozando. Disfrútalo, disfruta a Dios cuando lo tienes. Y si realmente crees que está en tu vida, disfrútalo, gózalo, ámalo. Tal vez no lo veas, no lo tocas, pero lo puedes sentir, ¿verdad? Así es. Puedes sentirlo y cuando lo sientas, entonces, Señor, acaríciame, bésame, apapáchame, abrázame. Igual tú, Señor, déjame abrazarte, déjame besarte, déjame adorarte. Nosotros cuando estamos adorando a Dios, no lo vemos, no lo tocamos, pero imaginamos que está ahí y hacemos como que lo abrazamos. Podemos decir, están locos. ¿Cómo pueden abrazar a alguien que no ves? ¿Cómo puedes tocar a alguien que no ves? Pero sí lo puedes sentir. Y aunque sea imaginario lo que tú haces, pero Él está allí. Y algún día, si tú le pides y lo anhelas, tal vez un día Dios nos dé la oportunidad de poderlo sentir físicamente. Qué maravilloso sería. Con esos sentidos físicos. Con esos sentidos físicos. ¿Habías pensado alguna vez en eso? Que algún día Dios no lo ves, pero tú cuando estés imaginando, adorando, alabando a Dios, vas a decir, ay Señor, siento algo, pero no lo veo, pero siento que algo estoy apretando. Imagínate qué placer sería si con el escuchar su voz es suficiente. Pues qué placer poderlo sentir, ¿verdad, hermano Leo? Poderlo tocar, abrazarlo, así como la mujer que se postró a sus pies, ¿verdad? O la mujer que que dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, imagínense, el borde de su manto y recibió sanidad. Cuanto más tú que lo puedas abrazar, no, yo creo que al Señor no saldrá nada más virtud, saldrá el poder del Señor, yo creo, ¿verdad? Un poder tan grande que, ay, me emocioné ya, le toca al hermano Antelmo porque si no me va a decir, pues termina de predicar, hermano. Gloria a Dios.
persona, está loco, no le hagan caso. Pero a este loco sí háganle mucho caso. Como dijimos hace un momento en el canto, la gente nos dice que somos aleluyas. Mucha gente nos ha dicho que somos locos. Los que nos ven predicando a veces nos dicen que estamos locos. ¡Cállate, loco! La familia dicen, es que estás loco. Me decían mis hermanos de sangre me refiero. Es que estás loco, carnal. Estás loco. Piensas que cambiarás al mundo con tus ideas. Pero no cambiarás al mundo. Y yo les decía, tal vez no cambiaré al mundo, tal vez. Pero yo empezaré a cambiar. Yo empezaré a cambiar. Y recordando que el desierto, la playa del mar siempre, le digo a la gente, está hecha de granos de arena. Aparentemente un grano de arena no es nada, pero si quitas un grano y luego otro, resulta que ya no tienes nada. Sí estamos locos, sí. Y nuestro Dios está quizá también loco, según, porque si sus hijos estamos locos, es porque, si los hijos están locos es porque el Padre está loco. Pero saben una cosa, nuestro manicomio está allá en el cielo. Nuestro manicomio está allá en el cielo con nuestro Dios. Que la gente nos diga locos, que la gente diga que estamos enfermos, que la gente diga que no vamos a cambiar al mundo, déjalos que digan. Tú cambia. Hablando de los sentidos espirituales, y siempre recalcaremos acerca de eso, porque mucha gente que está en el pueblo de Dios jamás han tenido una experiencia personal, digámoslo de esta forma, personal con Dios. De tal manera que, como lo dije en alguna ocasión, hay dos clases de personas en las congregaciones. Los que están por inducción y los que están por convicción. Hace tiempo, en uno de los cultos familiares que tuvimos aquí, Dios nos enseñaba y nos permitía entender cosas que nos estaba Él enseñando. Y una de ellas es acerca de los sentidos espirituales, que después de un tiempo, cuando nosotros aprendemos a desarrollar esos sentidos espirituales, como les dije en otra ocasión, el tacto, la vista, el olfato, el sabor, el oído. ¿Sí me explico? Hay muchos sentidos espirituales, pero recuerdo que esa ocasión el Señor nos dijo, dancen, quiero verlos danzando. Mucha gente, escuche, mucha gente habla en contra de la danza. Mucha gente no cree y dicen que la danza, que el baile, para Dios, me refiero, para Dios, no es bíblico, que eso es del diablo, que eso es de la carne. Quiero decirte algo. Toda la Escritura habla de que los hijos de Dios le danzaban a Dios. Cuando el mar cubrió al ejército de Faraón, dice la Escritura que María, la profetisa, escuche, para aquellos que hablan en contra del ministerio de las mujeres, pero dice que María la profetisa. ¿Quién era María la profetisa? Bueno, era la hermana de Moisés y de Aarón. Dice que tomó un pandero y salió en alegres danzas para celebrar el evento. Y todas las mujeres salieron detrás de ella y le danzaron a Dios. David danzaba, los profetas danzaban. Ustedes ven en el libro de los Salmos cómo nos impulsa, nos insta, nos motiva para danzar, para bailar a Dios. Dios mismo se regocijaba. Dios mismo se regocija. Dice la Escritura que el Padre, escuche,
el Padre cabalga sobre un querubín. Allí búsquelo en la Escritura. Búsquelo. Así dice, Dios cabalga sobre un querubín. Podría usted pensar o decir, ¿y qué? ¿Qué tiene que ver con la danza? Si ustedes pudieran tener la experiencia de escuchar a Dios cabalgando, si nosotros pudiéramos tener esa experiencia, créanmelo, sería algo maravilloso. Esa ocasión estábamos en la danza y recuerdo que yo ya me había cansado y de pronto Dios nos empieza a hablar y nos dice, dancen, quiero que me dancen más, y yo ya estaba cansado y de pronto sentí que algo me tomó de mi muñeca izquierda. Tal vez ustedes digan, estás loco, hermano, ya divagas, pero no. Y esa mano me tomó y me hizo levantarla. Y cuando yo empecé a danzar y daba vueltas y danzaba en forma cadenciosa, esa mano, porque era una mano, yo sentía los dedos, sentía la opresión aquí en mi muñeca, pude sentir a Dios con un sentido físico a través de los sentidos espirituales. Es muy importante, así como yo, los demás que estábamos ahí, pudimos sentir con diferentes sentidos físicos, a través, oiga bien, de los sentidos espirituales, pudimos sentir y percibir la presencia de Dios en ese momento allí, porque Dios, dice la Escritura, habita ¿qué? En medio de la alabanza. Para aquellos que lo niegan, quiero que me den una explicación, mándenla por favor aquí a la página Mi Pensar y Mi Sentir, el gran yo soy, explicándome el por qué dice la Escritura que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, si los hijos de Dios actualmente muchos no creen en eso y la niegan. Porque dicen que eso es de la carne, que eso es del diablo, que eso no es de Dios. Bueno, por favor mándenos sus respuestas explicándonos por qué esa escritura dice así. Dios habita, ¿qué? En medio de las alabanzas de su pueblo. Y dice más, dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. Padre, gracias por tu presencia, porque tu presencia es preciosa en nuestra vida. Hoy, Señor, honra, gloria, alabanza, adoración al Rey que vive, al Dios del cielo y de la tierra, al Señor de toda creación, aquel que nos hizo, que nos formó, aquel que dio su vida y su sangre por nosotros. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de alabarte, de venir a tus atrios, venir a tu presencia, Señor, sabiendo que tú estás anhelando recibirnos, Dios, porque tú nos anhelas, nos has amado con amor eterno, porque tú nos celas con celo eterno. Mi Señor, te damos honra y gloria, rogando como siempre, Dios, que hoy incrustes en el espíritu humano, incrustes en el espíritu humano tu alabanza, tu palabra, tu enseñanza, y le pongas tu sello y le des tu permanencia. Gracias, amado Señor Padre, gracias, amado Señor Hijo, gracias, amado Señor Espíritu Santo. Recibe este culto, esta alabanza, esta palabra misma, Señor, como una ofrenda de olor grato, como perfume grato, que llegue hasta tu presencia y tú la aceptes en el amado y deleites tus sentidos, precioso Dios. Amén. Prosiguiendo con la palabra, el tema,
una de las cosas que sucede cuando cantamos mucho, ¿qué nos sucede, Ludin? La garganta. La garganta, perdón, disculpen si carraspeamos de pronto, porque la garganta, la boca se seca, la garganta por el organismo, el cuerpo, tiene una reacción natural y empieza a lubricar esas partes que por lo regular se usan para hablar, para cantar. Si ustedes observan, yo constantemente me estoy remojando los labios, carraspeando, porque toda esa lubricación que viene a nuestra garganta, a nuestros labios, a nuestra nariz, es con el fin de lubricar, es con el fin de que podamos seguir pues usando estos órganos. Imagínense, a veces a mí cuando se me seca mucho la garganta, cuando por algunas situaciones de mi cuerpo, enfermedades, etcétera, se me seca la boca, me quedo sin saliva, pero aún así tenemos que seguir cantando. Dice el canto: qué bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre, anunciar por la mañana tus misericordias, tu fidelidad cada noche. Quiero darles una parte de mi testimonio en este momento, rapidito. Déjenme decirles una cosa. Cuando yo era un vicioso, un hombre que estaba en mis vicios, en el alcohol, en el cigarro y en algunas ocasiones en la droga, yo fumaba mucho, y ya mis dedos inclusive estaban amarillentos casi por la nicotina del cigarro. Pero ¿sabe algo? Recuerdo que de pronto un día empecé con un carraspeo y siempre pasaron los meses, pasaron algunos años, ¿cierto? Y yo empecé a escupir unas bolas así como plastilina de colores. Las escupía cada vez que y salían. Pero llegó un momento cuando esas bolitas salían, se me aclaraba mi garganta. Llegó un momento en que yo ya no podía casi hablar. Mi garganta ya no daba para más. Cuando Dios empezó a tratar conmigo respecto a esos vicios, recuerdo que pasaron muchas cosas, pero una de las cosas que sí tuve por entendido es que me estaba entrando una especie de cáncer en mi garganta. Dios me libró de eso. Dios me ayudó, Dios me sanó a través de diferentes formas. Y lo que ustedes oyen hoy es por la gracia de Dios, hermanos. Yo tengo voz, hablo, porque Dios me dejó la voz. Hay un hermano, y oiga bien lo que le diré, hay un hermano que Dios usó mucho, lo usó mucho, escucha, para predicar el evangelio. Este hermano iba y venía a otros países, y resulta que este hermano una vez se empezó a revelar a Dios, se le empezó a revelar. Ya no quería predicar. Él era un pastor, era predicador, era evangelista, enseñaba también el hermano. Recuerdo que una vez, estando en un mercado, él llegó y nos vio. Él se congregaba en otro lugar y me saludó así mientras yo estaba predicando con un altavoz, ¿cómo le llaman en Honduras, Ludín? Megáfono. Con un parlante, con un megáfono de esos de mano. Y le hice una seña al hermano, le dije, ven. Y yo seguía predicando, y cuando terminé de predicar, que lo echo por delante, dije, quiero presentarles aquí a mi hermano tal. Él es un hombre de Dios y él tiene una palabra para ustedes. El hermano se asustó, él nunca había hecho eso. Él predicaba de otras maneras, pero nunca lo había hecho así. Dijo, hermano, es que, adelante, que le suelto el megáfono, el parlante como le llaman, y que me quito. El hermano se quedó así, sorprendido, asustado, ante la multitud de gente que había ahí. Pero empezó a predicar.
Y de pronto el Espíritu Santo tomó a ese hombre y empezó a dar una palabra de poder. Era un hombre muy sencillo, un hombre muy capaz, un hombre con la presencia, con la unción de Dios, solo que hay cosas pues obviamente que no todos hacemos, pero este hombre un día decayó, espiritualmente decayó, se alejó de Dios, Dios le habló, escucha, y le dijo, vuelve. Él dijo, no quiero. Razones hay muchas, como yo las tuve en el tiempo en que yo me alejé de Dios al igual, y pretextos los tuve, porque cuando abundan los pretextos se acaban las excusas, ¿cierto, hermano Leo? Cierto. Y resulta que, bueno, aquí en México se dice de otra forma, pero por motivos de santidad no lo puedo decir. Resulta que este hombre, Dios le habló y le dijo, si tú no regresas y sigues predicando mi palabra, yo trataré contigo. Y él dijo, no quiero. Dios le habló de muchas maneras hasta que un día Dios le dijo, te voy a quitar la voz si tú no vuelves a mí. Dijo, no quiero. De pronto un día le entró una infección en la garganta. Empezaron a tratarlo, estuvo en tratamiento médico y los doctores le dijeron, señor, usted tiene una fuerte infección en sus cuerdas bucales y es incurable. Dijo el hermano, Señor, aquí estoy, perdóname, pero sáname. Y Dios dijo, te perdono, pero no te sano. Porque te hablé y te hablé una y otra vez y tú no quisiste oírme. Señor, perdóname. Y así como este hombre, hay mucha gente hoy que han tenido en menos la presencia de Dios, que han tenido en menos la unción de Dios en sus vidas, que han corrompido lo que Dios les dio, porque dicen que no pasa nada. Y pueden pasar los días y la vida burlándose, blasfemando del nombre de Dios, porque dicen que no pasa nada. Este hombre se humilló a Dios, se humilló de tal manera que le dijo a Dios, Señor, perdóname, y Dios le dijo, sí te perdono, pero no te curaré, no te sanaré, porque ahora verás mi poder, porque ahora sabrás quién soy yo. Al hermano lo operaron, le quitaron las cuerdas bucales, casi todas sus cuerdas bucales, de manera que se quedó sin voz. Ahora el hermano habla, hermano, Cristo vive. Apenas se le entiende lo que dice y tiene que usar todo el esfuerzo de sus pulmones para poder articular una pequeña frase. El hermano le dieron un aparatito de esos que se ponen en la garganta. Ahora me vas a servir así, le dijo Dios. Porque si no me quisiste servir cuando estaba sano, si no me quisiste servir cuando lo tenías todo, ahora me vas a servir así, sin voz, sin garganta. Señor, perdóname. Dios sanó su garganta, pero lo dejó sin voz. El hombre, por años, porque volvió al camino de Dios, y Dios lo empezó a usar de una manera asombrosa. Lo empezó a llevar a lugares dentro y fuera. Y ese hombre, la palabra que Dios le dio era palabra con poder, pero predicaba, ¿cómo? Con un aparatito. Y recuerdo a ese hombre cuando
Cuando yo lo conocí, convivía con él tenía un vozarrón tremendo, así más grave que el mío. ¿Y sabe lo triste de esto, hermanos? En la actualidad, el hermano ya se volvió a alejar de Dios. ¿Y sabe por qué se volvió a alejar de Dios? Por tanta maldad, tanta porquería que hay en el pueblo de Dios. No es excusa, no lo es. La Escritura nos habla de que hay débiles en la fe, que hay fuertes en la fe. Solo Dios sabe por qué son las cosas con algunos de sus hijos así. Pero cuando yo veo a ese hombre, y de hecho lo veo y lo saludo a lo lejos, porque el hombre ya no quiere saber. Cuando me ve, hace gestos como de, ay, ahí viene otra vez ese hombre. Así como muchos hacen cuando están alejados de Dios, yo lo hice. Que vemos venir a la gente de Dios, a los hermanos, ay, vienen a fastidiar, ay, vienen, y crujimos los dientes como endemoniados. Y puedo entender a este hombre, sí lo puedo entender, porque una vez yo estuve como él, solamente que Dios, por pura misericordia, me dejó a mí la voz. Si ustedes nos escuchan carraspeando, a mi hijo, al hermano Leo, igual, hay cosas que ustedes no saben. Tal vez de pronto se escucha un poco desagradable el carraspeo, el moqueo, dice uno, pero son situaciones que si la gente supiera por qué son, entenderías que el proceso con Dios, el proceso que Dios nos ha llevado poco a poco a lo largo de días, meses, años, ha sido difícil, pero ha sido necesario, porque Dios ha ido moldeándonos poco a poco. Dios ha ido moldeando nuestro carácter, ha estado formando su carácter en nosotros, pero hay cosas que nos deja de nuestro cuerpo físico como recordatorio. Escucha, hay mucha gente que dice, es que Dios me sanó, pero ¿por qué me duele? Hermano Leo, Dios te sanó, pero ¿por qué a veces te duele? Porque es un dedo. Te sanó de artritis reumática, ¿cierto? Amén. Pero ¿por qué a veces te duele, hermano Leo? Porque es una forma de recordarme Dios de lo que ha hecho por mí. Sí. Porque ya sanos, a veces entramos en una relajación, en un enfriamiento espiritual, porque cuando está uno enfermo, uno está ahí metido orando, esperando la sanidad. Sí. Buscando a Dios, y no dejamos de orar. ¿Eh? Oramos, ayunamos, suplicamos, subimos, bajamos. Pero cuando Dios nos sana, al principio por gratitud estamos allí, gracias Señor, gracias. Pero pasa el tiempo y empezamos a dejar y empezamos a enfriarnos. Olvidar. Y olvidamos lo que Dios hizo. Entonces Dios a veces como que nos hace recordar para que otra vez estemos ahí otra vez pegados. No porque Dios sea malo o diga, es que si me sanaste, ¿por qué, Señor? No, es una forma de recordarnos que estemos sanos o no. Nuestra obligación, es una obligación, es estar ahí metidos en su presencia, ¿sí? Así como, y es bíblico, sus profetas en la antigüedad, como los tenía el Señor, todos estaban enfermos, Sí. todos sus profetas, todos, pero cómo estaban ellos metidos en la presencia, y no porque estuvieran enfermos, sino porque era una manera eso te hace a que Dios llene tu espíritu y alcanzar, como dice la Escritura, al varón perfecto. Algo muy importante que Dios nos ha enseñado es que debemos aferrarnos a Él en todo tiempo, en toda situación y en toda circunstancia. Ciertamente hay mucha gente que sí, Dios los sana. Recuerdo hace un tiempo, cuando estábamos ministrando en una congregación, una hermana de la iglesia llegó y nos dijo al pastor y a mí, hermanos, mi sobrino está enfermo, tiene cáncer,
tiene su pie gangrenado, todo su pie y parte de su pierna. Él no ha querido, lo han llevado con brujos, le han hecho de todo, y los doctores le dicen, Señor, tiene que ser amputada su pierna. Él no ha querido. Hoy le dije, está aquí en mi casa, dijo, quedaba unas 2-3 calles de ahí del templo, y dijo, hermanos, está aquí en mi casa porque él aceptó que ustedes vayan a orar por él. Pero de antemano les aviso, mi sobrino es guadalupano, es idólatra, él no cree en la sanidad de Dios, pero aceptó que ustedes vayan a orar por él. Bien, hermana, terminando el culto, fíjese bien, terminando el culto, vamos y oramos por su sobrino. Terminó el culto, la hermana pues estuvo ahí gozándose, una hermana muy fiel. Yo no la he visto hace muchísimos años. Era una hermana de allá de la ciudad de Puebla, México. Su nombre, según recuerdo, es Teresa Bravo. Si Teresa Bravo todavía vive, y si Teresa Bravo, que estuvo aquí en México, en Cuautitlán Izcalli, en la colonia Bellavista, todavía está viva y este anuncio le llega, comunícate con nosotros, hermana. Queremos verte otra vez, quiero verte otra vez y saludarte y gozarme contigo, Teresa Bravo. Bien, resulta que fuimos y desde el momento en que traspusimos la puerta de esa casa, nos llegó un olor espantoso. Una hermana que era enfermera, después me explicó por qué. Porque yo le dije, hermana, ¿por qué la carne de los humanos huele tan feo? Yo fui carnicero. Trabajé en todo lo que se llama la carne, etc. Olí carnes putrefactas, agusanadas, pero jamás había olido algo como eso. Entramos, estaba ese hombre tendido en la cama. El olor en la habitación era una habitación de 3 metros por 4, pero estaba totalmente vacía la habitación. Solamente estaba la cama donde este hombre estaba ahí durmiendo, porque desocuparon la habitación, porque el olor era tan espantoso que era insoportable. Nunca me he considerado un hombre delicado, payaso en cuanto al olfato o al sabor, pero ese día lo traigo y cuando recuerdo esto parece como si volviera yo a oler eso. Recuerdo que empezamos a platicar con él nos recibió así muy reservado, pero este hombre, el pastor, el hermano pastor, empezó a hablarle a este hombre, a darle el mensaje. El hermano, el pastor, un hombre, él es el otro extremo de mí, él es miel, decían en la iglesia. El hermano pastor es pura miel y el hermano Antelmo es pura hiel, decían ahí. Entonces el hermano paciente, muy paciente, empezó a hablarle, a darle el mensaje. La palabra empezó a traer vida al corazón de ese hombre, vida a un corazón muerto, un corazón desanimado, un corazón ya resignado a morirse, porque él dijo, a mí no me van a cortar la pierna, si me he de morir me moriré, pero me moriré completo. Y a pesar de que hablaban con él, le llevaron sacerdotes católicos, los curas, le llevaron brujos, él nunca pudo salir de eso. Total, después de que el hermano estuvo platicándole, hablándole la palabra, yo en mi mente decía, Señor, perdóname, pero ya dile a tu hijo que ya se calle, ya vamos a orar por él, porque yo ya no resisto este olor. Ese hombre nos enseñó su pierna. Estaba totalmente podrida, gangrenada. Los gusanos se movían. Y me imagino cómo cuando Job, fíjense bien, cuando Job, dice la escritura que los gusanos salían de su cuerpo, de Job. Su cuerpo estaba podrido, gangrenado. Yo sé lo que es eso porque yo lo vi. Y ese hombre, su pie, hasta acá arriba, todos sus dedos, ya no tenía dedos.
Los dedos desaparecieron, solo era una bola así putrefacta, sin forma. Ya no tenía dedos, de colores negro, rojo, azul, verde. Y los gusanos se movían allí. Se movían, veía yo cómo se movían los gusanitos ahí. Era un olor espantoso. Y recuerdo que ya el hermano dejó de darle el mensaje, le hizo el llamado. Este hombre dijo, sí, sí acepto. El hermano le dijo, ¿crees que el Señor te puede sanar? Sí, sí, creo que Dios me puede sanar. Y de pronto el Señor me dice a mí, pon tu mano sobre su pie. Dios mío. Bueno, tenía una sábana y puse mi mano y su pie palpitaba, era caliente, caliente. Y el hermano y yo nos tomamos de las manos junto con las hermanas que estaban ahí, éramos aproximadamente 4 o 5 personas, y empezamos a orar, y ordenamos que la enfermedad se fuera, y dijimos, Señor, en el nombre de Jesús, sé sano. La verdad, el olor, la impresión eran tremendas. Terminamos de orar, les dijimos unas palabras de ánimo, de aliento, y salimos. Cuando salimos de la habitación, yo jalé aire porque me estaba sofocando, y le pregunté a la hermana enfermera, hermana, ¿por qué huele tanto? Y dijo, porque la carne de humano es la más apestosa cuando se pudre. Dice, porque los seres humanos comemos de todo, dice. Y cuando nuestros cuerpos, cuando morimos y se descompone nuestra carne, el olor es terrible. Huele peor que la de cualquier animal. Total, nos fuimos, pasaron los 2-3 días, llegó la otra reunión y la hermana, feliz, llega, hermanos, vengo a testificarles que cuando ustedes se fueron, dijo, Dios obró un milagro. Dios obró un milagro. La presencia de Dios estaba allí, hermanos, la presencia de Dios, la unción del Señor estaba sobre ustedes, dijo, y Dios obró un milagro. Y mi sobrino está sano, dijo. Su pie se empezó a deshinchar, su pie se empezó a cubrir de carne, dijo, y está sano. Todavía está en recuperación ahorita, dijo, pero él quiere venir a testificar aquí a la iglesia del milagro que Dios hizo. Hermana, y nos gozamos, toda la iglesia alabamos a Dios, y sabe, de pronto pasaron los días y al siguiente domingo este hombre llegó a la reunión caminando con un pequeño bastón, y el hombre estaba feliz y brincaba y danzaba y feliz de la vida y agradeciéndole a Dios por la sanidad. Un milagro de ese calibre, por Dios. Tal vez muchos de ustedes no crean esto, pero para pronto, crean o no crean, ahora sí que ya es problema de ustedes. Quiero decirles esto, los milagros son reales, los milagros existen. Son vigentes todavía, porque la presencia de Dios, porque la verdadera unción de Dios está en y sobre aquellos que le aman, temen y guardan su palabra. Estuvo unos días, fue a unas cuantas reuniones, estuvo ahí alabando y danzando y feliz, y un día nos dijo, hermanos, me tengo que ir porque yo trabajo la tierra, dijo. Él era de Puebla también. Dijo, y tengo que ir a cuidar mis tierritas, pero yo voy a testificar de lo que Dios hizo en mi vida. Nosotros felices, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Pasó el tiempo. Un año pasó. Y un día la hermana Tere Bravo llega y nos dice, hermanos, les tengo noticias. ¿Qué pasó? Mi sobrino está enfermo. Mi sobrino está enfermo. ¿Qué tiene? Dice, se le gangrenó la otra pierna. Si no mal recuerdo, la que Dios le sanó era la derecha. Se le gangrenó la otra pierna. ¿Cómo? Sí, hermanos.
¿Qué pasó? Mis hermanos, me da tristeza decirles esto. Dice, pero la verdad es que cuando mi sobrino se fue de México, antes de irse, y esto pues, yo no quise decírselos, yo no lo sabía, dijo, pero antes de irse se fue de rodillas a la Basílica de Guadalupe aquí en México a darle gracias a la Virgen por haberlo sanado. Hay mucha gente que le da honra y gloria al hombre o a los ídolos por haber sido sanados por Dios. Este hombre, antes de irse de México a Puebla, fue arrastrándose de rodillas a agradecerle a la Virgen por haberlo sanado. Y ¿saben? Dios no se lo perdonó. Transcurrido un año, le entró una infección en el otro pie y en cuestión de horas su pie estaba gangrenado. El hombre quiso arrepentirse. El hombre dijo, quiero que oren por mí. Y Dios dijo, no. Ese hombre se fue entero, con su pierna podrida, y se fue a la tumba. Dios es Dios celoso. Ustedes me pueden preguntar, ¿qué tiene que ver con la unción? Tiene que ver y mucho. Porque Él es la unción. Porque cuando Dios pone su dedo sobre alguien, ¿es para bien o es para mal? Ese hombre no quiso darle gloria y honra a Dios por el milagro que hizo en su vida, fue y se lo dio a un ídolo. Como muchos de ustedes, cuando el pastor o el ministro ora por ustedes y reciben sanidad y dicen, es que el hermano oró por mí y yo sané. Es que el hermano es un ungido. Es que el hermano es un hombre de Dios. Es que la hermana es una mujer de Dios. Déjame decirte algo. Dios no comparte su gloria con nadie. Y menos comparte a sus hijos con nadie, con el enemigo. La unción de Dios es perfecta, es preciosa. Y cuando nosotros hablamos de que a veces Dios sana a alguien, pero le deja algún síntoma, tal vez tú no creas esto. Tal vez te han enseñado que cuando Dios te sana y se acabó y ya. Pero no, porque como dijo el hermano Leo, una de las cosas que nosotros tenemos es que corrompemos la unción, corrompemos la presencia de Dios en nuestra vida después de un tiempo. Por eso Dios nos deja pequeños recuerditos. Mira, si has observado, me faltan dedos. Y esto no tiene mucho de eso. Pero este es un pequeño recuerdo. Cada vez que yo veo mis dedos cortados, amputados, mira, recuerdo cosas que Dios me dijo. Recuerdo cosas que Dios hizo en mi vida. Recuerdo cosas que Dios me ha hecho pasar. Y le digo a Dios, Señor, esto es por esto, y no me lamento. Es solamente que yo recuerdo y le digo a Dios, Señor, estas son tus maravillas, Padre. Porque a veces se nos olvida lo que el maestro dijo. O mucha gente no lo sabe porque no se lo enseñan. Él dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, de pecar, de caer, ¿qué? Quítatelo. No estamos hablando en forma literal, sino espiritual. Hablando de los sentidos espirituales. Escucha, para que no luego andes pensando, diciendo que estamos enseñando cosas que no son.
Si tu oído te es ocasión de pecar, ¿qué? Sácalo y échalo de ti. Si tu mano te es ocasión de caer, sácala y échala de ti. Pero viene una sentencia terrible que dice, y ahí yo no sé si interpretarlo literal o espiritual o ambos. Dice, porque es mejor que entres al reino de los cielos sin un pie, sin una mano, sin un dedo, sin un ojo, sin un oído, sin una parte de tu cuerpo, dijo, a que seas echado al infierno entero. Y a veces Dios, y aquellos que han pasado por esto, recuerdo un hermano que Dios sanó de artritis reumática. Lo sanó también de artritis reumática, así como el hermano Leo. Pero el hermano de pronto, ¿qué pasó, hermano? Es que tengo mi rodilla hinchada, hermano. ¿Mis rodillas o rodilla, hermano? El hermano de Veracruz. Sí. Y Dios le enseñó lo mismo que al hermano Leo. Le dejó un recuerdito para que nunca olvide lo que Dios hizo en él. Y vieran cómo Dios usa a ese hombre dando la palabra. Es un hombre de poder, es un hombre que Dios usa mucho en profecía, ¿cierto, hermano Leo? Amén. Lo usa mucho en profecía y él ha sido de grande bendición para muchos. Él no se anda quejando, pero para los que lo conocimos, sabemos que hay cosas que podemos nosotros comprender y glorificar a Dios, no poner en duda la mano de Dios, no poner en duda la unción de Dios, no poner en duda su obra en algunos de sus hijos, porque sabemos que sí, Dios actúa así. La unción es algo muy precioso, la presencia de Dios, y cuando nosotros olvidamos esa presencia, cuando nosotros corrompemos esa unción, entonces es cuando Dios empieza a actuar, como en este hombre que le dio honra y gloria a los ídolos antes que a Dios, y Dios no se lo perdonó. Dios es celoso. Uno de sus nombres, ¿cuál es, hermano Leo? Dios celoso. En el hebreo es el Ganá. Ganá con doble N, Ganá, porque significa el Ganá, es Dios celoso. Y Dios nos demanda para Él, todos. Dios nos quiere, ¿para qué? Para Él. Volvemos después de este breve intervalo, aunque pareciera que no lo es, pero sí lo es. Romanos 8, del 5 al 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si tú vives en la carne no puedes agradar a Dios, pero si tú vives en el Espíritu, es decir, vives en la unción, dice ahí en el 6, dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y esto viene a propósito por una razón, porque dijimos anteriormente que el aceite de la unción en el Antiguo Testamento es tipo y es figura y es símbolo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y dijimos que el amado, allá en Lucas 4, del 16 al 21, lo enseñó desde el principio de su gran ministerio, cuando Juan el Bautista lo bautizó. Dice la Escritura que Juan le dijo, que Jesús le dijo a Juan, bautízame. Señor, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Deja
porque así conviene para que se cumpla toda ley. La unción con aceite era parte de la ley. ¿Por qué? Porque la unción con aceite era parte del ritual. Les dijimos que Dios es Dios de rituales. Dios es Dios de rituales. Aunque muchos niegan esto, aunque muchos se oponen y dicen que no, que eso fue de la ley, que ahora estamos bajo la gracia, quiero decirte que todo en el Antiguo Testamento, una vez más, y así lo insistiremos una y otra vez, el Antiguo Testamento es tipo y figura del Nuevo Testamento. Es tipo y figura del Nuevo Testamento. Dice que cuando el Señor Jesús, el amado, el precioso Jesús, Dios mío, cómo nos embeleza aún mencionar su nombre. Aún en el español, Jesús. Jesús. En el hebreo es, ¿cómo, hermano Leo? Yahshua. Yahshua. Yahweh es el nombre del Padre. Yahshua. Es precioso. Ustedes pronuncian su nombre y, como dijo el hermano Leo hace rato, saboreenlo. Saboreen su nombre. Es más, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Allí en su lugar, cierre sus ojos. Si tú estás escuchando este mensaje y vas manejando, no lo cierres. Pero imagínalo por un momento. Y repite conmigo, Jesús. Pero saborea ese nombre. Es el nombre que es sobre todo nombre. ¿Quieres decirlo en el hebreo? Yahshua. Yahshua. Precioso Yahshua. Saborealo. Es como ese rico y delicioso pastel, formado con diferentes ingredientes en las dosis correctas y exactas. Jesús, Yahshua. Abre tus ojos. El amado Yahshua, dice la Escritura que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se posó sobre el amado Yahshua, sobre el amado Jesús. El Espíritu Santo es la unción. Vemos entonces que el propósito de Dios al ungir a su Hijo Yahshua, fue para capacitarlo y para ¿qué? La obra y el propósito para los cuales Él lo envió a este mundo. Es interesante saber, es interesante notar que Dios nos ungió a todos nosotros con el mismo espíritu con el que ungió a Jesús. El mismo espíritu que el Señor puso, el Señor Dios Padre Todopoderoso puso sobre su Hijo amado Jesús, Yahshua. Ese mismo espíritu puso en ti y puso en mí cuando nosotros fuimos hallados por Él y nos quitó las vendas y nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Cuando nosotros estábamos muertos, Él nos dio vida. Eso es algo que muchos hoy han olvidado, que fueron de donde Dios los sacó. Dios, cuando habla de que Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, lo que quiere decirnos es que Él nos vio muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados.
Eso es estar en tinieblas. Y cuando el Señor vino y vino con su luz, porque Él no solo trajo la luz a nuestra vida, Él es la luz. Él vino a darnos luz y a darnos vida. Si la gente, si las almas pudieran entenderlo ahora, aquellos que han olvidado, aquellos que han convertido la unción, aquellos que han convertido y han corrompido y han prostituido la presencia de Dios con sus cosas, aquellos que han hecho con la obra de Dios y han deshecho, esos payasos espectaculares que en vez de apacentar ovejas parece que divierten y entretienen cabras. Si pudieran recordar que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Escritura le da 4 significados a la palabra muerte. 1. Escribe si tienes lápiz. Cuando Adán y Eva pecaron, dice que murieron. Eso significa que quedaron separados de Dios. La muerte como sinónimo, expresión de la separación de Dios. 2. Cuando el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir y dice nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados. 3. Cuando morimos al pecado, cuando Pablo dijo estando ahora muertos al pecado, es el tercer significado de la palabra muerte en la Escritura. 4. Cuando en el Apocalipsis dice que aquellos que no estén escritos en el libro de la vida serán echados al lago de fuego, no al infierno. Escuche, esto es doctrina, no al infierno. Dice, serán echados al lago de fuego junto, dice, con el infierno, con el Hades. La muerte será echada, dice, el infierno y la muerte y el Hades, el sepulcro, como lo quieras interpretar, dice, serán echados al lago de fuego, donde está, ¿qué? El diablo, el falso profeta y el anticristo. Ese hombre que ya nació y que está esperando ser manifestado, al cual la Escritura lo llama hombre de iniquidad, el inicuo, el anticristo, el que será el falso profeta, lo que la Escritura llama la bestia, sabe que le queda poco tiempo, al igual que a su padre el diablo. Dice la Escritura, todos ellos serán echados al lago de fuego. Escucha, que es la muerte, ¿qué, hermano Leo? La muerte segunda. Aleluya. Nomás de pensar en eso, trato de imaginar lo que será eso. ¿Cómo será el lago de fuego si el infierno es descrito como un lago, como un lugar horroroso? ¿Cómo será el lago de fuego? Cuando todo, dice el mar, el Hades, el sepulcro, el infierno, el tártaro en griego, como quieran decirlo, el Abadón, y todos los que no están escritos en el libro de la vida serán echados al lago de fuego, donde está el diablo, el anticristo y el falso profeta. Tú no tengas miedo de lo que estás viviendo, no tengas miedo de las señales, no tengas miedo de lo que el hombre dice. No temas, dice la Escritura, a los que matan el cuerpo,
porque después ya no más pueden hacer. Dice, teme más bien aquel que tiene el poder para quitarte la vida y echarte al infierno. Porque el infierno, el lago de fuego, es la muerte segunda. Son los 4 significados que Dios en su palabra le da a la palabra muerte. Vemos entonces que el propósito de Dios era ese: capacitar al Señor amado para la obra y el ministerio para los cuales Él lo envió a esta tierra. De igual manera, al igual que a Jesús, el amado, Dios nos ha dado su Espíritu Santo, no solo como individuos, sino como iglesia. Escucha. Él nos dio su Espíritu Santo, no solo como individuos, sino como iglesia o pueblo, como tú lo quieras entender o llamar. Porque el principal propósito de Dios para nosotros es el capacitarnos para que seamos verdaderos adoradores, que le adoremos, ¿en qué, hermano Leo? En espíritu, ¿qué? Y en verdad. En espíritu y en verdad. Juan 4, del 23 al 24 nos habla de ello. Juan 4, del 23 al 24. Gloria al Señor. Pero lo leeremos desde el 22. Dice así: cuando el amado platicaba con la mujer del pozo, ¿recuerdan eso? La samaritana, esa mujer que quedó tan embelesada, tan cautivada por el amado cuando lo conoció allí en el pozo. Y después de que hablaron un rato, esta mujer estaba llena de asombro. Esta mujer trataba aún de explicar humanamente las cosas como ella las percibía. Como muchos de ustedes o muchos de nosotros lo hacemos casi siempre. Tratamos de darle una explicación a las cosas porque las percibimos con nuestra mente humana, las percibimos con la carne. Por eso hay tanto neófito, por eso hay tanto ignorante y tanto estúpido. Oiga bien, y si se molesta por la palabra estúpido, déjeme decirle algo para aclarar este punto. La Escritura dice que Dios pone espíritu ¿de qué? De estupor. Espíritu de estupor. Y en el diccionario la palabra estupor, en otras palabras, entre otras, significa estúpido o estupidez. Bueno, por eso es que hay tanto estúpido o tanta persona, ministros, gente, almas que tienen espíritu de estupor y no lo entienden y tratan de explicar las cosas de Dios. Hace unos días el Señor nos mostraba algo bien especial. Dios es Dios. ¿Cómo se los digo, hermano Leo? ¿Cómo lo puedo decir? Dios es un mar ¿qué? De misterios. Dios es un mar de misterios. Aleluya. Qué bonito se escucha eso, ¿verdad? Inmenso mar de misterios. Un inmenso mar de misterios. Qué bonito, qué precioso. A mí me gusta y todavía lo estoy, como decimos aquí, lo estoy ¿qué? Masticando. Lo estoy digiriendo. Mar de misterios. Señor, qué bonito, ¿no? Esto más que una descripción, más que un adjetivo, es un nombre. Mi Dios, el mar de misterios. Aleluya. Y tanta gente que trata de explicar con su mente humana los misterios de Dios, cuando Dios es inmensurable, cuando Dios es inefable, como las criaturas, como su creación puede entender, puede comprender tan solo un poquito. Es como decimos aquí en México, es como quitarle un pelo a un gato, vamos, y menos todavía que eso, ¿no, hermano Leo? Menos. ¿Cómo podemos entender los misterios de Dios si lo que sabemos, lo que vemos, es porque Él nos lo ha revelado?
Porque a Él le place mostrarnos, porque a Él le place quitarnos vendas, pero todavía hay gente estúpida que cree que lo sabe todo. Cuando Dios nos muestra una palabra, nos quita una venda, yo duro días y días y días. Señor, gloria a tu nombre, Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por quitar esa venda. Y sabe, lo tomamos como algo inmerecido. Somos indignos de recibir algo así. Por eso les digo, hay mucha gente que tiene conocimiento de la palabra, pero no tiene la revelación de esa palabra. Esta mujer tenía conocimiento de lo que era la alabanza y la adoración, pero no tenía ni la menor idea de la verdadera manera como debemos adorar a Dios. Dios nos ha dado su unción, Dios nos ha dado su Espíritu Santo para capacitarnos primero para ser verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Dice Juan 4:22, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Sabías tú que tienes que adorar a Dios en espíritu y en verdad? Amén. Alguna ocasión, cuando Dios nos enseñaba esto, estábamos asombrados y Él nos explicaba algo. Él dijo algo respecto a que en la Escritura dice, dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón. Pero miren tus ojos, ¿qué, hermano Leo? Por mis caminos. El hermano Leo está aprendiendo, gloria a Dios. Dice, pero yo quiero que me adoren más allá de su corazón. Y esto explica esta palabra. Y aquí me detendré unos minutos en lo que me da tiempo, para que entiendas esta palabra. ¿Qué es ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad? Dice la Escritura que nosotros somos ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo. Este cuerpo, polvo es, polvo volverá. El alma somos nosotros, nuestros sentimientos, emociones, somos nosotros. El espíritu, dice, es lo que Dios nos dio, también somos nosotros. Amén. Pero escuche, el alma, con el alma nosotros nos comunicamos a través del cuerpo en nuestro entorno físico, en lo material, hermanos. Hermano Elliot. Amén. Bueno, el hermano, cuando oigan que diga Elliot, su nombre también es Elliot. Pero como por alguna coincidencia rara, su hijo también se llama Leo, entonces de pronto les digo Leo y los dos reaccionan. Entonces yo creo que empezaremos a llamarle el hermano Elliot, ¿sí? Y el hermano Leo es el del bajo, y el hermano Elliot es el grandote, su papá, el de la guitarra. Bueno, el espíritu es la esencia que Dios puso en nosotros, que hace que nos comuniquemos directamente con Dios a través del espíritu. La palabra corazón en la Escritura se usa como figura, escucha, como figura del alma. Cuando se habla de corazón, se habla del alma. Me estoy explicando. Los antiguos asentaban los sentimientos y las emociones en diferentes partes del cuerpo. Por eso en los procesos de adivinación en la antigüedad
Dice que tiraban los huesitos en los caminos, leían el hígado, el corazón de aves muertas, las hechiceras, etc. Porque se creía que los sentimientos estaban asentados, ya fuera en el hígado, ya fuera en los riñones, etc. Y en este caso se habla del corazón. Así literalmente cuando sentimos algo, lo sentimos en esta parte, ¿cierto, hermano Elliot? ¿Cierto, hermano Leo? Lo sentimos aquí, por eso decimos, ay, sentí en mi corazón. Pero ahí les va algo interesante. Dice la Escritura que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y dice, yo, el Señor Yahweh, que escudriño la mente y el corazón para darle a cada uno conforme a sus obras. Escucha esto. El corazón es engañoso, es decir, tu alma es engañosa. Tu alma dice, hoy sí y mañana no. Es que hoy, ay, tengo sueño. Y el Espíritu Santo dice, levántate a orar. Señor, otro ratito. Y te tapas con las cobijas. Y te tapas así, te envuelves las orejas para no escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero resulta que el Espíritu Santo no solo está fuera de ti, está dentro de ti y te está redarguyendo. Y te dice, levántate. Así que por mucho que te tapes, por mucho que te tapes los oídos así, no estás en paz. Porque el Espíritu Santo te está redarguyendo, pero tu alma dice, no. Y tu espíritu dice, ¿qué? ¿Por qué creen que el Salmo dice, bendice alma mía a Jehová? ¿Quién le está hablando al alma? ¿La carne? No. Si la carnota lo que quiere es dormir. El alma no quiere saber de Dios, pero el espíritu sí, porque el alma es corruptible, el alma es corrupción, y el espíritu es que es de Dios que lo dio, es puro. El espíritu dice, clama por tener un encuentro personal con Dios, y el espíritu le dice al alma, bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor. Por eso dice la Escritura, Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el corazón, es decir, el alma, es engañosa. Hoy sí, mañana no. Y Dios nos dio a ti y a mí su Espíritu Santo para hacernos verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Eso significa que no importa las circunstancias, que no importa las situaciones, no importa si estás enfermo. El hermano Leo Elliot dijo hace un rato, dijo, antes los creyentes de antes estaban enfermos y corrían a buscar la presencia de Dios, estaban ahí a sus pies. Ahora los que se enferman, los que tienen cualquier problema, ya tienen el pretexto perfecto para no buscar a Dios. Hasta que sienten que decimos aquí en México, el agua les llega, ¿qué? Hasta el cuello. Cuando sienten que el agua les llega al cuello, entonces sí corren a buscar a Dios, y van con los hermanitos, y van con las hermanitas, y van con los ministros, hermano, por favor ora por mí, ya me estoy muriendo, ya no puedo. Porque ese tipo de personas, así como muchos de ustedes, son adoradores nada más de corazón, de labios, pero no son verdaderos adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Y Dios quiere que en toda circunstancia, en toda situación, en todo momento, en toda condición, tú busques a Dios y le adores con todo tu ser. Escucha, debe llegar un momento en que tu espíritu domine a tu alma y domine a tu cuerpo. En ese momento que tú así estés muriéndote, estarás ahí a sus pies. Porque es mejor, oye bien, escucha. Es mejor
pelear de rodillas que morir de pie. Porque cuando tú peleas de rodillas, la victoria está asegurada. Amén. En una ocasión, en un culto familiar igual, yo estaba con una temperatura terrible, yo no me podía mover, el cuerpo me dolía. Yo me quería morir de los dolores que sentía. Y me dijo la tribu, papá, ve y acuéstate, quédate ahí, nosotros nos encargamos acá. Les dije, no, papá, me decía mi hija, es que no puedes estar así en la reunión. Mira cómo estás hasta convulsionándote. Y le dije, no. Me levanté como pude, me ayudaron. Le dije, vamos a alabar a Dios. Vamos a alabar a Dios. Y recuerdo que empezamos a alabar a Dios y Dios me dijo, danza. Sí, Señor, y empecé a danzar y a cantar y a cantar. Y ¿sabe qué? De pronto caí de rodillas. Y cuando caí de rodillas y me levanté, yo estaba totalmente sano. Amén. Y eso es algo que a veces no queremos entender. Dios quiere verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no convenencieros que solamente buscan la unción, solamente buscan la presencia del Espíritu Santo porque lo necesitan. Y después de que logran lo que quieren, se olvidan de él. Hermano Leo. Señor eterno, gracias por tu presencia, por tu grandeza, por tu inefable gracia. Gracias, Dios eterno, porque hoy podemos ver tu gloria en plenitud. Porque a pesar de las deficiencias físicas, de las situaciones, de los problemas, de la lucha y la prueba, la gloria de tu Espíritu siempre está allí para hacernos recordar de dónde nos has sacado o lo que has hecho en nuestras vidas para no olvidarnos de ti. Escrito está, Señor, alabarte, adorarte en espíritu y en verdad, como si fuese el último aliento de nuestra vida, mi Padre. Aferrarnos, esforzarnos, abrazarte, amarrarnos de ti, mi Padre, porque tú eres más que nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro futuro, nuestro prometido. Eres nuestro Creador. Gracias hoy por tu palabra, por tu alabanza, por tu adoración, por todas esas cosas maravillosas e inefables que están allí en espera, Dios, para los que te aman. Gracias por cada alma que hoy recibió tu palabra, por cada alma que tu palabra fue incrustada, sellada y permanente en el espíritu del hombre, Padre. Gracias y honra y gloria sean a ti, mi Dios Cordero. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne tu vida y todo lo que tú representas. Y recuerda una cosa, en toda situación, en toda circunstancia, aférrate a Él y pide paz. Paz, oye bien, y en algún momento lo explicaremos, paz y seguridad y garantía de salvación para ti y para los que tú representas. Shalom.